Primera manifestación de los universitarios contra el gobierno de Javier Milei. Las calles de todo el país, incluso las de Esperanza, tuvieron protagonismo hoy a través de docentes, de estudiantes y de la comunidad que se dio cita para hacer su reclamo en relación al presupuesto universitario. Vamos a analizar las distintas aristas que tuvo esta jornada con los protagonistas que también se dieron cita, donde debemos mencionar que buena parte de aquellos sectores políticos que hasta hace muy poco tiempo estaban en el gobierno también se entremezclaron en la calle para solidarizarse con el reclamo de quienes llevaron adelante la iniciativa original de llevar una manifestación de esta trascendencia a la vía pública, entendiendo que se habían agotado las instancias con los referentes del Gobierno Nacional. Nos acompañan los decanos de la Facultad de Ciencias Agrarias, me refiero al ingeniero Oscar Ozán, como así también al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y estoy hablando del doctor o del veterinario Sergio Parra. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, Anaí, y sobre todo por poner en agenda este tema que fue el tema del día, creo, ¿no? Exacto. Y como fue de la agenda de siempre, pero ustedes están en contacto cotidiano con lo que pasa en las facultades, me gustaría primero una breve reseña de cómo fueron siguiendo la evolución de las tratativas que determinaron o que derivaron en este día. ¿Qué pasó para llegar al día de hoy? Si me permite, Sergio, bueno, en primer lugar no es una marcha organizada contra el gobierno directamente. A ver, hay una serie de cuestiones que han ido pasando en un contexto de falta de diálogo, si se quiere, que ha llegado a una situación que para nosotros es sin ser límite, es muy complicada. Luego de la devaluación que hubo a fin de año y de lo que esto impactó en los precios y la respuesta a la vez que los precios iban por el ascensor, los salarios por la escalera, la respuesta de precarización salarial que hubo fue muy importante. En ese momento de mes se tomaron decisiones a fin de año sobre un recorte presupuestario que fue del más del 70% en relación a la plata que nosotros habíamos obtenido el año pasado. Un presupuesto referido prácticamente sobre finales de 2022. Y otras cuestiones que siguieron luego, digamos, el de financiamiento del tema de becas y contratos, el sistema de ciencia y técnica. Han sido muchos golpes que el presupuesto universitario ha recibido y que motivó un poco esta reacción de las marchas y todo lo que se de la fecha. Pero esto no está organizado ni en contra de nadie ni para generar ninguna animosidad, simplemente para visibilizar una situación presupuestaria que realmente es muy precaria y en un contexto que nosotros creemos que no tiene por qué ser, porque nuestra universidad, el CIN y todas las entidades están en permanentemente el diálogo abierto para poder ir avanzando en nuevas negociaciones, ¿no es cierto? ¿Y llegaron a esta situación porque no tuvieron interlocutores o porque se terminó de, digamos, concretar una movilización así en todo el país? Sí, un poco agregando lo que comentaba Oscar, nosotros tenemos un presupuesto reconducido, es decir, no tenemos un presupuesto universitario, por lo tanto se recondujo el del año 2023. Hoy que ya tenía un ajuste, entiendo. Exacto, pero nosotros recibimos lo mismo que recibimos en febrero de 2023. Durante el año 2023 el sistema universitario recibió 2 partidas complementarias, a mitad de año y otra aproximadamente el mes de octubre, para recomponer ese presupuesto. Al haber un presupuesto reconducido, esas partidas complementarias no se cuentan y recibimos lo mismo que en febrero del año pasado. Hoy, esta mañana, en realidad nos enteramos que hubo una transferencia de fondos que se anunció en el día de ayer, si no entiendo mal. Exactamente, y se concretó a las últimas horas del día de ayer con el presupuesto del año pasado, con un aumento del 70%. Tenemos que tener en cuenta que durante el último año, si tomamos ese periodo, son un 280% de inflación con un pequeño incremento del 70%. Obviamente que estamos muy lejos de poder tener los recursos necesarios como para poder afrontar las necesidades que las universidades necesitan. Y esto que vos comentabas de lo de interlocutor,
Lamentablemente no tenemos, o las universidades no tienen una respuesta contundente con respecto a qué va a pasar con el presupuesto, ¿no? Creo que son las dos cuestiones más importantes. En primer lugar, que no hay un presupuesto, no sabemos el mes que viene cuánto vamos a recibir, porque no hay una formalidad en eso. Y el otro punto que me parece importante remarcar, se desconoce, creo, en gran medida cuáles son las funciones de la universidad, porque acá estamos hablando de un presupuesto para el funcionamiento de las universidades, lo cual representa solo el 5% de lo que se transfiere a las universidades. Después, por el otro lado, está, como decía Oscar, todo lo que son salarios, que es la gran parte del presupuesto universitario, el cual no está incluido en este aumento que hoy, o ayer, mejor dicho, el gobierno nacional... ¿Salario se lleva más del 80%? Sí, en el presupuesto del año pasado era 90-10, 90 salarios, 10 para funcionamiento. En los términos en que nosotros estamos recibiendo en el día de ayer la última partida del primer ajuste de 70%, esto representa un 96% salarios y solo un 4% para gastos operativos, lo que nos obliga, nos pone contra las cuerdas en una serie de gastos que tienen que ver con el mantenimiento de edilicios, de equipos, los gastos de funcionamiento, se vienen los ajustes de tarifa. Nosotros ahora en nuestra universidad vamos a tener un problema enorme con el tema de la luz, del agua, del gas, porque realmente los aumentos pactados de tarifas nos van a poner en una situación bastante crítica respecto de lo que significa abrir las aulas y dar clases. ¿Y ustedes creen que esta situación a la que se llegó, a qué obedece? ¿Por qué el gobierno dejó llegar a esto, la situación? No soy quien podría opinar de lo que debería hacer el gobierno o no. Vemos que hay una priorización de las variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, que son el déficit fiscal, el tipo de cambio, la inflación, por sobre muchas cosas que a nosotros nos gustaría escuchar en mayor medida, temas que tienen que ver con la producción y por supuesto con la educación. Nosotros el otro día escuchábamos al gobernador de nuestra provincia decir esto y compartíamos este concepto. Estamos en el centro del país, en una potencialidad productiva enorme que necesitamos desarrollar rápidamente para que nuestro país crezca y se desarrolle. Y es aquí donde estamos parados indicando esto, que además de lo que nos está pasando en términos del presupuesto y de lo que nos estamos manejando, la apuesta por un país que necesita producir y que necesita más estudiar, más conocimiento y más ciencia y técnica, ¿no es cierto? Si uno ve las posibilidades que Argentina tiene, la distinción que ha sido nuestra educación universitaria, la educación superior en el mundo, nos da mucho orgullo y eso es lo que tenemos que para nosotros seguir profundizando, ¿no es cierto? ¿Y ustedes creen que está en juego en en el ideario del gobierno la educación pública como un bien a, desterrar? Yo no me atrevería a decir que esté en juego la educación pública, pero sí claramente nos damos cuenta que no sería una de las prioridades para el gobierno. No nos olvidemos que hace unos meses atrás suspendió las transferencias de fondos de incentivos docentes para las provincias. Y ahora con esta situación que desde el comienzo de este gobierno las universidades están en la lucha de poder tener un presupuesto acorde a las necesidades. Claramente la educación no sería una prioridad, por lo menos en lo que uno ve para este gobierno, ¿no? Estamos todos, de alguna manera, sufriendo el ajuste. ¿Debe ser distinta la situación para las universidades? Sí, creemos que sí, claramente. Creemos que hay algunas situaciones que nos ponen en serio peligro de procesos que se venían desarrollando. Yo te decía recién, pero la no ejecución de partidas que tienen que ver con el organismo de ciencia y técnica lleva al incumplimiento de los proyectos de muchas veces convenios y acuerdos que hay entre la Argentina y otros países, entre universidades de otros lugares del mundo, de la misma forma que pasó con las obras y con muchas cosas que se han visto interrumpidas y que para volver a empezar hay que volver a represupuestar, a repactar, a retomar compromisos. O sea, el gasto va a ser mucho mayor luego de pasado todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Nosotros, de muchas maneras, una cosa es el presupuesto diario, que
nos toca resolver, digamos, tratando como cualquier familia, bueno, hoy pagamos esto, priorizamos aquello, los seguros de los vehículos, no sé, hacemos una ingeniería prácticamente a diario. Pero hay ciertas cuestiones que son de fondo, ¿sí? Investigaciones que tienen muchos años, un desarrollo en conjunto con el CONICET. Nuestra universidad tiene 14 institutos de doble dependencia entre la UNL y el CONICET. El 80% de los investigadores prácticamente tienen acciones en ambas entidades, y esto no puede ser detenido de un día para el otro y a ver qué pasa. Acá hay muchas cuestiones que están en juego que tienen que ver con el mediano y el largo plazo. Pensemos, sí, ¿qué quería No, agregar solamente que como argentinos somos conscientes de la situación económica, y como instituciones públicas también sabemos que debemos hacer un gran esfuerzo para tratar de entre todos poder salir adelante de la situación económica que se vive, pero lo cierto también es que se necesita un presupuesto mínimo para poder funcionar para las cuestiones básicas y poder mantener, como dice Oscar, equipos mobiliarios, tenemos laboratorios, tenemos hospitales, tenemos salidas a campo, cuestiones que necesitan un mantenimiento. El no mantener un equipo significa perder millones de dólares en sí, porque muchas veces ese equipo queda obsoleto o necesita un service que sale muchísimos dólares, lo cual hoy hasta pagar la luz es un gran esfuerzo para la universidad, ¿no? Las facultades pagan alrededor de 8 millones de pesos por mes, para tener un número, y la Universidad Nacional Electoral 80 millones de pesos por mes en energía eléctrica. ¿Por qué? Tuvimos un aumento del costo de la energía más la quita de subsidios. ¿Y cómo se solventa eso? Se solventa hoy en día con un desfinanciamiento de la universidad. Los ahorros que puede haber tenido la universidad en el último periodo se está volcando en los gastos de funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Les iba a comentar en relación a lo que está pasando con otro de los debates que se ha puesto, digamos, un poco en juego en estos días, que tiene que ver con el número de graduados. ¿Están las universidades brindando en materia de graduaciones todo lo que pueden dar? ¿Cuál es la situación que ustedes describen, entendiendo que, de acuerdo a la estadística que estuve viendo, que ustedes me dirán si es correcta o si a lo mejor no es la que corresponde, estamos teniendo en este momento 12 graduados cada 100.000 habitantes? ¿Esto es así? A ver, la estadística demuestra el dato que vos tenés, que es correcto. También lo hemos leído, digamos, por ahí. Pero no es correcto el análisis en la perspectiva. Si uno mira la universidad en los últimos 50 años, en los 70, por ejemplo, en Argentina había un 1% de la población que se graduaba. De 13 millones y pico de habitantes que éramos, teníamos 280.000 graduados. Y hoy en día esa cifra es mucho mayor. Tenemos 45 millones de personas y tenemos un 5 o un 6% de graduados universitarios. En este contexto hay que admitir que venimos con un problema macroeconómico de muchos años en Argentina, que ha hecho mucha mella en todo el sistema educativo. Entonces, cuando uno analiza la tasa de graduación en la universidad, tiene que empezar necesariamente pensando cómo llegan los alumnos que salen del sistema primario y secundario a la educación superior, en qué condiciones, con qué planes de estudio se los enfrenta, con qué sistema de enseñanza y de evaluación. Y bueno, ahí hay que admitir que hay muchísimos problemas y que estamos, digamos, con muchas faltantes, pero bueno, si uno lo mira en términos del contexto histórico, el aporte que ha hecho la universidad realmente es enorme. Bueno, para nosotros, igual que decía recién Mario, no hay ningún problema. Nuestras actividades, nuestros actos de gobierno tienen un funcionamiento que es a través del consejo de la facultad, donde están presentes los docentes, los no docentes, los alumnos y los graduados. No hay ningún acto de gobierno que se tome por fuera de este sistema. Y luego está lo que decía Mario en todo lo que tiene que ver con el manejo de fondos y la discrecionalidad de toda la partida, que requiere sí o sí rendiciones permanentes, internas y externas hacia la SIGEN, que es el sistema del Síndico Nacional, que es quien permanentemente revisa las cuentas de la universidad como de cualquier organismo público, ¿no es cierto? ¿Cómo son auditados esos fondos? ¿Cada qué tiempo se procede a ese tipo de, digamos, de arqueo? Primero, me gustaría aclarar que por ley las universidades tienen una autarquía, ¿no?
tienen su propio gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Ampliando lo que comentaba Oscar, es que su propio gobierno también se regula y se autoevalúa. Es decir, no es solamente un rector o un decano que maneja todos los fondos y no rinde cuentas a nadie. Hay un consejo directivo a nivel de las facultades, hay un consejo superior a nivel de la universidad y representado por todos los estamentos, desde docentes, no docentes, alumnos, estudiantes y graduados, ¿sí? Y por otro lado, como decía Oscar, la Nación audita, ¿sí? Eso lo hace generalmente a nivel de rectorado, como comentaba el ingeniero Barleta, y eso lo hace de manera sorpresiva, digámoslo así. No hay una fecha o un periodo específico para hacerlo, ¿no? Puede ser que en un año lo haga, puede ser que lo haga en el mismo año, puede ser recibir 2 auditorías. Muchas veces determinada partida tiene su propia auditoría, es decir, viene un fondo específico para proyectos de extensión. Bueno, hay que rendir cuenta de qué se gastó en esos proyectos de extensión, es decir, no es algo específico y rutinario, sino es sorpresivo justamente al ser una auditoría, ¿no? ¿Y cómo ha sido el financiamiento a las facultades de nuestra ciudad en estos últimos años? ¿Qué evolución se puede hacer si ustedes quisieran graficar la situación? En realidad venimos de periodos muy complicados, diríamos desde varios años. Tuvimos algunos problemas muy serios en el 2020, en la pandemia y en la salida de la pandemia, y prácticamente a partir de ahí, de ese último presupuesto 2019-2020, venimos con esta suerte de presupuestos reconducidos año tras año. Se parte con lo que se tenía el año anterior y se empieza a negociar hasta que llegan algunos momentos en que, como pasó el año pasado, recién lo decía Sergio, el gobierno envía otra remesa de fondos para ir acomodando, si se quiere, las cuentas. Esto ha hecho que nuestros sistemas de planificación se vean afectados porque uno tiene que estar permanentemente revisando, ¿no es cierto?, los presupuestos, controlando las metas que nos vamos poniendo de la ejecución de los gastos y, por supuesto, calculando, digamos, siempre lo que se va estimando para el resto del año. Es una situación irregular, se vino funcionando en estos últimos años, digamos, de esta forma. Y llegamos hasta este último, que es el que está en discusión, como decíamos hoy al inicio. Un presupuesto pactado sobre finales del 2022, ejecutado en el 2023 y trasladado al 2024, pero además sin esta remesa de fondos que permitieron hacer algunas correcciones sobre la marcha durante el año pasado, lo cual nos tira algunos escalones para abajo. El gobierno prometió una revisión del 70%, sobre ese 4% que tenemos para gasto de funcionamiento de este año. Esto se terminó de ejecutar anoche, como recién lo decía Sergio. Hubo luego un anuncio, otro 70% el viernes pasado, que el Consejo Interuniversitario Nacional dijo, cuidado porque esto todavía no es dinero que va a estar disponible, nada, solamente un anuncio. Y bueno, ahí venimos, digamos, con una situación que en algunos casos y por contacto que tenemos con decanos de otras universidades, estamos en un momento realmente crítico para muchas universidades nacionales. ¿Por qué se movilizaron en esta oportunidad y no ante gobiernos anteriores o en el gobierno anterior, si usted me dice que la situación es compleja desde 2019-2020? Es una muy buena pregunta. Siempre el Consejo Interuniversitario Nacional estuvo movilizado. Este tipo de luchas y de discusiones siempre se llevaron al Congreso, a los estamentos donde corresponde, ¿no es cierto? En este año el motivo tiene una complejidad diferente. Como yo te decía al inicio, hay una cuestión que desde que asume el nuevo gobierno tiene múltiples aristas, tiene temas que se van sumando. Uno es el tema del salario, uno es el tema del presupuesto, los ajustes que no alcanzan. El contexto de aumento de los precios de la economía, que realmente para muchos casos recién señalábamos el de la energía eléctrica, pero muchos otros. Y un desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica que realmente nos ata de pie y mano para poder continuar con las actividades sustantivas que nosotros hacemos, principalmente la de la enseñanza y la de la investigación. Ahora, de todos estos temas, el más complejo creo que se dijo al pasar, la falta de interlocutores. ¿Cómo se puede canalizar una conversación conducente cuando no están?
Yo creo que ahí está el eje de la cuestión, ¿no? Que antes, por lo menos en años anteriores, había diálogo, sí, había discusiones. Hoy vemos como que las decisiones se toman por decreto o por resoluciones y no hay un recibimiento y un diálogo con el sector, ¿no? En el caso nuestro, en el sector universitario, lo cual, sumado a la compleja situación económica, hace que no se llega a una salida como uno quisiera. Creo que hoy quedó más que demostrado que esta movilización, esta visibilización, más allá de que de cierto sector se decía que iba a ser política, ¿No lo fue? yo creo que no, yo creo que quedó a las claras que fue la sociedad la que se manifestó, con alrededor de 800.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y 1 millón de personas en todo el país, más allá, como también lo dijo el ingeniero Barletta, y coincido, que algunos políticos posiblemente hubieran querido usar esto para limpiar su imagen. Creo que si uno ve las personas que estaban hoy, no había en su mayoría banderas políticas más que las propias de los movimientos estudiantiles, ¿no? ¿Qué pasa mañana? Buena pregunta. Bueno, mañana seguimos con las actividades como todos los días, como cada padre de familia que se levanta y va a trabajar. Retomar todo lo que se hace en el día a día, revisar aquellas cosas que se pueden posponer, diríamos. Estamos trabajando fuertemente para pasar actividades de la primera parte del año a la segunda, bueno, tratar de ver de qué manera se acomodan las cuentas al tiempo que se va complementando. Perdón, ¿cómo sería eso? ¿Lo que no se pudo realizar por falta de presupuesto pasaría al segundo? Y claro, hay ¿A la segunda parte del año? hay muchas actividades que tienen que ver con, a ver, las actividades de docencia se cumplen prácticamente a rajatabla como estaban previstos. Pero de repente hay viajes, hay salidas, hay actividades de extensión, hay trabajos con otras entidades que, bueno, se pueden programar para otro momento y de hecho se están haciendo, ¿no es cierto? En función de la disponibilidad de fondos que tenemos para afrontarla. Creo que hay que dejar bien en claro que como facultad y como universidad, la prioridad va a ser la actividad académica, ¿sí? Y ni hablar que no estamos dispuestos a poner en juego la calidad académica, ¿no? Es la prioridad de la Universidad Nacional del Litoral, y como dice Oscar, hay otras actividades, porque en la universidad, en el ámbito universitario, no es solamente la formación de profesionales, ¿sí? Es la investigación, es la transferencia tecnológica, es salir a trabajar en el medio, ¿sí? Con los distintos sectores, desde las distintas disciplinas que incluyen dentro de la universidad. Y bueno, hay ciertas cuestiones que son prioritarias. Una es la actividad académica y la formación de profesionales, seguramente, y es la que vamos a dar prioridad. Hemos estado viendo imágenes de facultades prácticamente a oscuras. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Qué redujeron? ¿Qué están haciendo? ¿Hay algo visible? Sí, también es importante comentar que desde la Universidad Nacional del Litoral se viene trabajando no ahora, sino desde hace un par de años atrás, en tratar de hacer ahorros, ¿no?, energéticos, en un programa que la universidad llama UNL Verde, y tratar de hacer un uso racional de la energía, por ejemplo, y en nuestro caso también tomamos ciertas medidas para tratar de reducir esos costos que ahora nos vemos en esa coyuntura de aumento de los costos de energía, que lo ve todos los vecinos, lo vemos, y la quita de subsidios, ¿no? Entonces, también como una forma de demostrar esa austeridad que debemos tener todos, también nosotros tratamos de reducir los gastos que se puedan, ¿no? Uh-huh. Déjame agregar que quiero agradecer también y felicitar a la comunidad educativa completa que nos acompaña de una manera importante en este esfuerzo de ahorro y de racionalidad de los recursos, porque de otra manera no sería posible, digamos, poder continuar prácticamente con todas las actividades. Les voy a pedir algo que tiene más que ver con la intimidad del ámbito universitario. Muchas veces cuando esto pasa en distintas situaciones y con distintas agrupaciones, cuando se percibe un ataque de afuera, aquellos que no están muy mancomunados se unen, digamos que analizan hacia adentro, puertas adentro, qué está pasando. ¿Ustedes se sienten de alguna manera tocados, puertas adentro, interpelados para cambiar alguna variable, para ejercer alguna situación de, no sé si llamarlo autocrítica, pero de revisar procedimientos
y modelos que han tenido de funcionamiento hasta el momento con toda esta situación? Sí, por supuesto. Nosotros somos parte de una universidad que hace permanentemente este ejercicio. A mí me tocó verlo con más claridad en estos últimos 2 años en el cual asumo como decano de la facultad. Pero bueno, me siento parte de una universidad que es autocrítica, que tiene apertura de pensamiento y por lo tanto todas las cosas que pasan se discuten en los pasillos, en las aulas, en todos los estamentos y se van buscando nuevas formas. Nosotros en nuestro plan de trabajo cuando asumimos empezamos a trabajar el día 1 en la racionalización de las estructuras docentes y no docentes, en la revisión de los presupuestos, en la adecuación del funcionamiento, en tratar de mejorar en nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje. Y esto nosotros con mucho orgullo lo decimos, de la misma manera que decimos nos pueden auditar cuando quieran. Está abierta la discusión. Nosotros no somos los dueños de la verdad de lo que pasa en la educación, estamos en un sistema que tiene problemas y lo reconocemos y trabajamos activamente para tratar de solucionarlo. Cuando pasan este tipo de situaciones, felizmente, y sobre todo en las facultades que como Esperanza, como nuestra facultad de Ciencias y Veterinaria, hay mucha cercanía entre hermandad. Todos. Claro, esto digamos es prácticamente un abrazo permanente que todos hacemos, ¿no es cierto? ¿Y qué visión sobre esto? No, coincido, más allá de que en algunos ámbitos puede darse tratar de aprovechar ciertas situaciones, yo creo que por lo menos en el ámbito de nuestra facultad, en el caso de la Facultad de Veterinaria y de Agronomía, esta situación hizo, creo que nos unamos más, en todo caso, entre los distintos estamentos y entre toda la comunidad para visibilizar esta situación económica que está viviendo el sistema universitario, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con algo que escuché esta tarde. El sistema de universidades ha crecido en el último tiempo. ¿La torta que se reparte en las universidades es la misma? Sí. ¿O creció junto con las universidades? Es cierto que eso, en cierto modo, el CIN tuvo serias críticas a la creación de nuevas universidades en el último periodo del año pasado, y el presupuesto universitario sigue siendo el mismo. Eso también es cierto, ¿sí? La creación de universidades hace que el presupuesto siga siendo el mismo y obviamente los recursos son finitos, ¿no? ¿Y tienen posición para llevar a la mesa de discusión sobre esto? Creemos que de la forma en la que se ha llevado a la mesa no es la más adecuada. Uno quisiera ver que estos sistemas de auditoría nos llevan a estas conclusiones y nos permiten tomar medidas verdaderas en los casos que, como dice Sergio, estén ocurriendo este tipo de cosas. Me parece que sería muy saludable que el gobierno hubiera empezado de esta manera. ¿Quién está bien, quién no, quién está en condiciones de superar una auditoría, quién no? Y tomar las medidas en los casos que sea necesario. Ir a lo puntual, me dice Exactamente, y no de alguna manera meter a todo el mundo, como se ha dicho también, de que paguen justos por pecadores. Esto no debiera ser. No solamente en el ámbito universitario, yo creo que esto es saludable para muchas cosas. Todos confiamos y trabajamos para tener un país mejor, pero no podemos tomar medidas iguales para todo el mundo. En aquellos casos en que sistemas de auditoría o sistemas de control nos lleven a conclusiones verdaderas, bueno, hay que tomarlas como corresponde. Pero digamos, ahí también hay una cuestión de quizás falta de desconocimiento del funcionamiento del sistema, quizás la falta de experiencia, han hecho de que se tomen decisiones sin el debido respeto por las personas que estamos, ¿cierto? Les agradezco enormemente que hayan venido los dos esta noche. Un placer juntarlos, además. Bueno, muchas gracias.